la columna de todos los miércoles de Daniel Campos, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Daniel. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los que nos están escuchando. Bueno, Apolo Radio de acá de Palermo y también desde Misiones Leandro de Nealem, mandamos saludos. Sí, saludos a todos y bueno, empezamos entonces a analizar la realidad nacional. Bueno, nacional, ¿te parece? Cerca de Misiones vamos a ir a Corrientes, porque ayer se cumplieron 2 meses de la desaparición de Loa. Hubo movilización importante en Corrientes, en Goya más que nada, hoy hay el 9 de julio, y ustedes ya estuvieron movilizados, ¿no? Acá la semana pasada, hace 2 semanas que habías anunciado hablar de eso, justo te enfermaste el miércoles pasado, pero no pierde actualidad tu columna. Sí, gracias por poder hacer esta columna este miércoles y esta pregunta que me haces, porque justamente en la Casa de Corrientes hicimos una movilización, el Encuentro Nacional Feminista Abolicionista, que digamos es un sector muy importante que empieza a organizarse y sobre todo fundamentalmente de compañeras mujeres que están luchando contra la prostitución, ¿no? O sea, y las redes de trata, que son un flagelo que azota sobre todo a los sectores más humildes de la población, porque las redes de trata son las que secuestran, torturan a los niños porque se los llevan, y a las niñas se las llevan a trabajar para las redes de trata, de pedofilia, y sobre todo hay muchas víctimas, también adultos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que han logrado liberarse de las redes de trata y que se han convertido en dirigentes abolicionistas. Hablamos de abolicionismo para aquellos sectores del feminismo que son partidarios de la abolición de la prostitución, es decir, los que plantean justamente que la abolición, hay 2 sectores dentro del feminismo, esto también quería aclararlo. Están los sectores que plantean la regulación de la prostitución, que es la mayoría de lamentablemente, de las organizaciones feministas, pero no es la mayoría de las mujeres, o sea, hay una contradicción, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los partidos de izquierda son regulacionistas, plantean que la prostitución tiene que ser regulada y legalizada. Disculpame, ¿eso es como un trabajo? Claro, la consideran un trabajo. Y están los abolicionistas, que es el sector que integramos nosotros, que planteamos que no, que la prostitución tiene que ser abolida y que aquellas personas que han sido o se prostituyen, digamos, tienen que ser reintegradas socialmente, trabajando como, digamos, con el derecho a trabajar como cualquiera de nosotros, si es que digamos, se puede decir que en el capitalismo está el derecho, ¿no? Porque en realidad el planteo de los regulacionistas es, bueno, la mujer tiene el derecho a prostituirse y a hacer uso de su cuerpo libremente, y en realidad en el capitalismo nadie tiene el derecho de elegir libremente, sobre todo por las crecientes condiciones de pobreza, hambre, miseria que sufre la mayoría de la población. Digamos, quienes se prostituyen lo hacen empujados por esta realidad de pobreza, y entonces se ven obligados a prostituirse. No es que ejercen libremente ese derecho en el capitalismo, no, nadie ejerce libremente ese derecho. Bueno, entonces, pero sobre todo apuntamos el abolicionismo apunta a terminar con las redes de trata, porque es falso también que quien se prostituye lo hace libremente, en realidad cae en manos de un proxeneta o un grupo de proxenetas que son parte de organizaciones criminales, capitalistas, que manejan centros de prostitución, y hay muchas mujeres y muchos hombres también que se prostituyen. Hay tráfico y trata bueno, lo sabemos por el caso Loa, ¿no? Que justamente este es el disparador de lo que está sucediendo. Hay tráfico y trata de personas en todo el mundo y también en nuestro país, obviamente,
la trata es digamos, una cuestión internacional, porque los traficantes de personas están muy vinculados también a la trata, a los tratantes a los vendedores del narcotráfico, los vendedores de armas, es decir, todos aquellos que incursionan en estos negocios ilegales están muy asociadas las redes, ¿no? Narcotráfico, trata, etcétera, etcétera. A su vez, estas redes, que es justamente lo que en el caso Loan se puso en evidencia, estas redes tienen el amparo del Estado, de gobernadores, de la policía, de la iglesia, es decir, hay sectores del Estado que amparan a estos, digamos, tratantes, a estos delincuentes, ¿no? Y que justamente por eso pueden operar libremente. Y son una amenaza, porque, digamos, los tratantes van a robar niños o jóvenes a los lugares donde están más vulnerables, ¿no? Donde la población tiene menos posibilidades de defenderse, donde los papás no están porque están trabajando, los barrios más pobres, más humildes, ahí donde actúan los tratantes y donde actúan las redes de trata, que son, digamos, grandes asociaciones capitalistas de mucho dinero que tienen la capacidad de organizar el rapto de un niño en América Latina y llevarlo a Europa, por ejemplo, o en el este de Europa y traerlo a América Latina. Es decir, tienen una capacidad de accionar muy grande. Bueno, eso es justamente la razón por la cual el Encuentro Nacional Abolicionista organizó en la Casa de Corrientes. ¿Por qué? Porque el caso Loan produjo un cimbronazo social muy importante que puso en evidencia las redes de trata a nivel nacional. Es decir, el fenómeno de la trata de personas, que era un fenómeno de lo cual se debatía en pequeños círculos, sobre todo del feminismo, se pasó a ser un fenómeno, una cuestión nacional, a ser tratada y debatida en la comunidad, sobre todo en Corrientes, pero a partir de Corrientes en todo el país. Y se colocó como un debate nacional, como tiene que ser, digamos, ¿no? De conocimiento público y por lo tanto la consigna de no a las redes de trata, que es un fenómeno que los vecinos de las localidades de Corrientes denuncian con claridad, pasó a ser una consigna hoy impulsada por millones de personas, que estamos todos de acuerdo que hay que terminar con ese flagelo, que es lo que seguramente ocasionó la desaparición de Loan en Corrientes, pero también de muchos otros niños, y el golpe que han sufrido todas esas familias que van perdiendo sus familiares a mano de las redes de trata, ¿no? Justamente, Daniel, estuve mirando acá, me hiciste acordar, acá hicimos una entrevista a la mamá de Camila Cinali, que desapareció en San Miguel del Monte, creo, en 2015. Sí, Camila me imagino que ella habrá estado en esa movilización y que este caso Loan también despierta o dispara su caso por encontrarla viva, ¿no? Exactamente, sí. El caso de Camila Cinali es muy importante. Ahí también, hace muchos años ya que desapareció Camila, se estuvo haciendo un trabajo de, digamos, con especialistas acerca de cómo sería el aspecto de Camila hoy, ¿no? Cuando Camila desaparece tiene una edad, era muy niña, una adolescente. 15 años. Claro, entonces se calcula más o menos, como ya hace como más o menos 10 años que desapareció, se calcula más o menos cómo debe ser el aspecto físico hoy, en base a proyecciones y a inteligencia artificial y demás. Entonces se van haciendo afiches con el rostro de ella por si alguien la ve en algún país del mundo. Justamente Oriana Sabatini le dedicó una canción en el último álbum que sacó. Dice: alguien muy querido por mí, le voy a dedicar esta canción en el último álbum, porque es un caso que también conmovió mucho a toda la comunidad. Y sí, claramente el caso Loan pone, como decimos, a todos los Loan que han precedido a Loan sobre la mesa. O sea, hay muchos desaparecidos
y muchas familias golpeadas por los casos de trata de personas, que es un negocio horroroso que está en todos los países del mundo, pero sobre todo en los países más pobres. Nuestros países de América Latina sufren mucho el problema de la trata, y justamente es lo que, digamos, la lucha que tenemos que llevar adelante contra esas redes es también la lucha contra las organizaciones políticas que desde el Estado amparan estas redes. Y una de las organizaciones políticas señaladas es justamente la que hoy está en la picota, que es el Partido Justicialista. Es decir, nosotros creemos que el Partido Justicialista es centro de la trata, de la prostitución, de las redes. Es un partido, si bien en el caso de Logan no está implicado directamente el Partido Justicialista porque el gobernador es radical, y también el radicalismo tiene responsabilidad en esto, el partido más importante, el que está más vinculado a las redes de trata, es justamente el que muestra a sus dirigentes como Espinosa, como Insaurralde, como ahora Alberto Fernández, como Alperovich, dirigentes que desprecian a las mujeres, que tienen un trato horroroso con las mujeres, con violencia, con machismo, con abuso. Pero creemos también que no solamente es una cuestión individual de los dirigentes, sino que es un partido que está muy involucrado en lo que es la trata, porque para que la trata pueda funcionar requiere de complicidad del Estado. Es decir, la trata no puede funcionar si no hay, digamos, comisarios y funcionarios policiales que hacen la vista gorda y son socios. Por eso hacen la vista gorda. Daniel, sí. Ya que estás hablando del peronismo, acá Fabián Neistat nos mandó un artículo donde el peronismo se reúne en La Rioja, creo, ¿sí? Tratando de rearmarse, y en uno de los actos está Espinosa como organizador o dirigente. ¿Tenés algo para decir sobre eso? Sí, una verdadera vergüenza. Es decir, en un momento en que el peronismo está sufriendo un golpe brutal porque está saliendo a la luz, digamos, lo que son sus dirigentes, ¿no? Sobre todo a través del caso de Alberto Fernández, pero también por lo que es el caso de Espinosa, que es, para quien no lo sabe, recordemos, abusador de su secretaria, o el caso de Alperovich, abusador de su sobrina. Bueno, justamente están intentando lavarle la cara a estos dirigentes y tratando de recomponer el peronismo, que está sufriendo un golpe muy grande y que está recibiendo como partido el repudio nacional, ¿no?, de toda la población, por lo que estamos viendo ahora el caso de Alberto Fernández, también el caso horroroso de violencia de género, donde la propia primera dama denuncia haber sido brutalmente golpeada por el presidente, y además el presidente haciendo uso de la Quinta de Olivos y de instalaciones públicas como la Casa Rosada para beneficio propio, ¿no? Bien, ahora, volviendo al caso Logan, acá nos llega un mensaje: la política correntina es mafia y tapan y son cómplices. Justamente ahí te quería llevar. ¿No te parece que es tiempo de estar pidiendo la intervención de la provincia de Corrientes ya? Puede ser, pero el problema es la movilización del pueblo. Es decir, nosotros en todo lo que son, o sea, no se soluciona una mafia colocando otra mafia, porque justamente una de las cosas más importantes que han promovido el caso Logan y le da fuerza y vida es el pueblo en las calles. Digamos, eso es lo que debe continuar, no solo en Corrientes, sino en todo el país. No solo en Corrientes, sino también aquí en Capital. Por eso nosotros hicimos esa movilización en la Casa de Corrientes, porque tiene que estar la presión del pueblo permanentemente sobre, es decir, lo que está, por ejemplo, con el narcotráfico pasa lo mismo en Santa Fe, en Rosario, ¿no? Es decir, la actuación de la policía es nula. Ahora, cuando se movilizó el pueblo, los narcotraficantes tuvieron que salir corriendo.
Entonces creemos nosotros que la movilización del pueblo es fundamental para encontrar a Loan, es fundamental para avanzar contra las redes de trata, es fundamental para terminar con toda la mafia que ampara a las redes de trata. Mirá, discúlpame, sí, está bien, está claro. Ayer se cumplieron 2 meses de la desaparición de Loa. En Goya hubo una muy buena movilización. Hoy va a haber una movilización el 9 de julio. ¿No estaría bueno organizar otra acá en Buenos Aires? Mira, estamos todos conmovidos por este tema. Hay muchos correntinos, somos muchos. Soy correntino yo también. Y estaría bueno poder traer, justamente ir a la Casa Rosada, ¿no? Con este tema, porque el gobierno también, nacional también tiene complicidad en esto, ya que recortó los fondos para la Secretaría contra la Trata. Fue el que, Javier Milei fue el que habló de que los órganos se pueden comercializar como un negocio más. Patricia Bullrich, que había que buscar en las panzas de los cocodrilos. O sea, ellos están embarrando la cancha desde acá de Buenos Aires también, así que estaría bueno poder hacer una movilización acá también, si es que se puede organizar eso. Sí, esa es la idea, de continuar con la movilización aquí en Capital y Gran Buenos Aires, porque resulta fundamental para mantener la lucha por Loan viva, presente y con fuerza, ¿no? Entonces, justamente, sí, nosotros consideramos que el gobierno de Milei también es responsable. Es decir, y lo mencionabas vos, no por el desfinanciamiento de ministerios y secretarías que no cumplieron ningún rol. Está claro aquí, con el caso de la primera dama, que, el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de la Mujer, todo eso fue cumplir un rol más bien nefasto, no de ocultamiento, sino fundamentalmente tiene responsabilidad Milei, porque todos los resortes más importantes del Estado que cubren la trata son las fuerzas de represión, a las cuales Milei permanentemente apunta a fortalecerlas, ¿no? Hablamos del ejército, la policía. Si sin esas instituciones como cómplices la trata no podría existir, y justamente este es un aspecto que Patricia Bullrich permanentemente recalca, de que el rol de ella es fortalecer esas instituciones represivas, que justamente son donde está asentado o es parte de la base del funcionamiento de la trata de personas. Entonces, justamente una de las cuestiones centrales que estamos apuntando es a la responsabilidad de los comisarios y los miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos Gendarmería, pero estamos hablando de su jefe, ¿no?, que hacen la vista gorda y son responsables de tráfico de personas. Por ejemplo, una de las cosas más ridículas que hemos vivido es que cuando se lo rapta a Loan, debieron cerrarse las fronteras inmediatamente, cosa que no se hizo. O sea, la frontera con Paraguay y con Brasil se mantuvo abierta, lo cual es un regalo para los tratantes, que cuando estalla esto es cuestión de horas, ¿no? Las primeras horas y los primeros días son fundamentales. Entonces, en ese momento vos tenés que tener las fronteras bien controladas, cerrarlas inmediatamente. Cuando desaparece un niño, ya sabemos lo que hacen los tratantes. Los tratantes utilizan las fronteras para traficar a las personas. Esto es una muestra de que hay responsabilidad de los jefes de sectores del ejército y las Fuerzas Armadas, que hacen la vista gorda y permiten que los tratantes puedan circular cientos de kilómetros en la Argentina sin que nadie los detenga, sin que nadie les ponga un obstáculo y les impida hacer sus actividades ilícitas. Sí, están llegando muchos mensajes, después te lo reenvío, a ver, vamos a... Pero que hoy, Es muy bueno que la columna dispare el debate y tenemos un límite de tiempo, pero es un tema muy importante, y si querés lo continuamos en la próxima columna. Invitamos a todos a que envíen sus opiniones, sus planteos, sus preguntas. No, porque están mandando también con el tema del gobierno, que acaban de sacar un decreto donde anulan, por ejemplo,
la investigación sobre los chicos desaparecidos durante la dictadura, que tiene que ver también, hay una continuidad, ¿no? Yo veo mucha relación entre la mafia política y común, con como un dejar hacer y profundizar inclusive, como tratar de aplastar la memoria y que pase lo que tenga que pasar. Total, todo es negocio. Sí, va a ser muy difícil. El gobierno de Milei no puede hacer eso, o mejor dicho, puede, pero va a sufrir un repudio. Recordemos que la visita a los genocidas de parte de un sector de diputados de Milei provocó una crisis, digamos, en el propio gobierno de Milei, una fractura en su bloque, un repudio generalizado de toda la comunidad, incluso los propios medios de comunicación al unísono, repudiando. Es decir, este tema del genocidio como en la Argentina es un tema cerrado que no intenta, este pequeño sector que intenta reabrir el debate sobre eso no tiene la más mínima posibilidad. Es un tema sobre el cual ya hay acuerdo absoluto y unánime, entonces no hay ninguna posibilidad. Sí, el peligro está para nosotros en otras cosas, justamente los actuales miembros de las Fuerzas Armadas y de represión que están involucrados en negocios ilícitos muy claros como el narcotráfico y la trata de personas, que van de la mano. Entonces no es casual que en Rosario y en Corrientes, en las provincias del litoral, sean donde haya más actividad de este tipo, porque justamente son las provincias que tienen más cercanas las fronteras, pero además porque son provincias donde hay un importante desarrollo del negocio de los alimentos, ¿no? Y los puertos. Entonces, por los puertos y por la exportación que se da desde Rosario y de Santa Fe, que es prácticamente la actividad más importante de la Argentina, la que más genera dólares, es donde se da el tráfico de personas y el tráfico de armas y de estupefacientes, ¿no? El tráfico de drogas. Por eso es que en Rosario explotó el narcotráfico, no es casualidad. Entonces, justamente ahí es donde hay que poner el centro, donde está golpeando con más dureza la trata de personas, donde está golpeando con más dureza el caso Logan. No es casual que sea el litoral la zona donde más se está desarrollando esto, donde hay ríos, puertos importantes. Y por eso el rol de las fuerzas de seguridad es fundamental, y ahí hay que poner la mirada y hay que poner el acento en las autoridades que manejan esas fuerzas de seguridad, también en sectores de la justicia que son completamente socios de esto y han dejado pasar muchos casos, han hecho la vista gorda muchos jueces. Digamos, hay todo un sistema desde el propio Estado que es el que alimenta y fomenta esto. Te insisto, si no hubiera esta participación activa del Estado, de dirigentes políticos, de jueces, no podría existir la trata de personas. Justamente acá dicen los políticos son mafiosos y el gobierno hace la vista ciega con respecto al caso Logan. Es así. Como que todo lo vemos, ¿no? Como que todo lo vemos. A mí está planteando una cosa que es clara, es decir, y esto es lo que nosotros más remarcamos del extraordinario proceso de movilización. Nuestro país viene colocando los problemas democráticos con mucha fuerza. Primero, cuando cayó la dictadura y saltó la cuestión de los desaparecidos. Segundo, cuando empezó la lucha por el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones. Tercero, cuando hubo una lucha para que no se amnistiara a los genocidas, que fue el intento que tuvo el gobierno de Menem de poner un indulto. Se logró que muchos responsables continuaran en prisión, pero luego hubo más problemas democráticos que fueron colocándose, como por ejemplo la necesidad del aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres, y ahora se está colocando un problema democrático muy importante, también, la violencia de género, el nunca más para los golpes a las mujeres, ni una menos, que se convirtió en un movimiento mundial. Y finalmente ahora otro problema democrático que está colocando el pueblo
los sectores más humildes es basta de trata, no a la trata y la desaparición de las redes de trata. Y esta lucha está muy vinculada a la abolición de la prostitución, que es un negocio multimillonario que manejan grupos capitalistas muy enquistados en el Estado, muy promovidos desde los partidos políticos, los funcionarios del Estado, los funcionarios policiales y los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Ahí está el problema de la trata de personas, muy vinculada también, como decía recién, al narcotráfico y otro tipo de delitos. Así es, pero ahí a mí se me hace que estamos como confundidos. Hay todo este descarado accionar político que hay detrás del caso de Loa, detrás del caso de Alberto Fernández. Hay un repudio generalizado, pero cuesta ver hacia dónde ir, porque como que la alternativa siempre es lo que están los menos malos, y los menos malos ya son los peores ahora, y bueno, no surge otra dirección. Ese es el problema, me parece, ¿no? Bueno, pero en el caso del pueblo creo que está dando una extraordinaria lección. El pueblo se está movilizando, y eso no es algo promovido por Milei, ni por el peronismo, ni por el radicalismo, ni por ningún partido político. Es decir, la movilización que se está dando en Corrientes es totalmente independiente y justamente contra las autoridades, por fuera de las autoridades políticas. Y eso es un fenómeno que estamos viendo que está creciendo en la Argentina. El independentismo, por ejemplo, las huelgas que se dieron en Misiones, no casualmente también en el litoral, ¿no? Las huelgas que se dieron en Misiones, donde la policía, la gendarmería y los maestros lucharon juntos por aumento salarial, fueron totalmente independientes. O sea, no se dieron por la CGT ni por ninguna de esas entidades que están completamente, son, dirigentes traidores que están a favor defendiendo los intereses de las patronales y no de los trabajadores y el pueblo. Y justamente ese desarrollo independiente es lo que está derrumbando a los viejos partidos. Entonces es un muy buen camino el que está llevando adelante nuestro pueblo. Justamente una de las encuestas que se daban la semana pasada mostraban que lo que más crece en la Argentina es el independentismo, es decir, el decir no soy de ningún partido. Y ese fenómeno, el independentismo, es decir, es un fenómeno que está expresando una ruptura con todos los viejos partidos, pero sobre todo con el peronismo, que fue el partido que históricamente organizó al movimiento de masas y al pueblo en nuestro país. Es un fenómeno muy progresivo, muy positivo, un gran avance en la conciencia de dejar de creer que un partido de capitalistas, un partido burgués, puede solucionar la realidad del pueblo. Esto no es así. Y justamente el crecimiento del independentismo y el hecho de que surjan movilizaciones independientes de esos partidos y esas direcciones es el camino que tenemos que profundizar y desarrollar con mucha fuerza, justamente para que surjan nuevos dirigentes en Argentina. Bien, justamente para cerrar esta nota, esta columna, Daniel, acá hay otro mensaje que cierra con lo que vos estás diciendo. Los ciudadanos nos sentimos desamparados y salimos a la calle a decir basta. Claro, exactamente. Ese mensaje sintetiza todo. Sintetiza la nueva etapa política que está viviendo el país. Donde ya el pueblo no espera de nadie, ni nada, ni del Salvador que baje del cielo a resolverte los problemas, sino que el pueblo siente la necesidad de organizarse y autoorganizarse para salir a pelear por la resolución de los problemas. Ese es el camino. Bien. Ese es el camino en que va a surgir una nueva dirigencia que va a ser independiente y no va a responder a ninguno de los partidos políticos. Este es otro tema importante que tenemos que desarrollar en futuras columnas. Es decir, ¿qué significa el derrumbe del peronismo en la Argentina? El derrumbe de un proyecto político que durante 70 años le quitó a la clase trabajadora su independencia de clase. La colocó como furgón de cola de los capitalistas y la burguesía. Eso se termina, con lo cual se abre la hipótesis
de que la clase obrera argentina recupere su independencia de clase. Cuando alguien envía un mensaje diciendo nosotros tenemos que salir y organizarnos nosotros mismos, en ese camino está la pelea por la recuperación de la independencia de clase. Y en ese camino surgirán los dirigentes que van a pelear por la independencia de clase, es decir, porque surjan nuevos polos de organización completamente independientes de los capitalistas y de los viejos partidos capitalistas de la Argentina. Ese es el futuro de lo que se tiene que desarrollar, en nuestra opinión, para cambiar definitivamente el país. Bien, así cerramos tu columna el día de hoy, Daniel. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Bueno, me alegro mucho por la cantidad de mensajes que llegaron, que la columna sirva para promover el debate y sí, por supuesto, nos vemos el miércoles que viene. Un saludo para vos y toda la audiencia. Gracias.